Saludos, mi nombre es Alex Sade. Voy a hablar sobre el tema de condiciones del trabajo, la naturaleza o propiedad de las cosas y el estado o situación en que se encuentra algo reciben el nombre de condición, un término que procede del vocablo latino condicio. El trabajo, por su parte, es una actividad productiva por la que se recibe un salario. Se trata de una medida del esfuerzo que realizan los seres humanos. La condición de trabajo, por lo tanto, está vinculada al estado del entorno laboral. El concepto refiere a la calidad, la seguridad y la limpieza de la infraestructura, entre otros. En realidades, lo primero que hay que hacer cuando se trata de mejorar los métodos de trabajo en una industria es crear condiciones laborales que permitan a los obreros ejecutar sus labores sin fatiga innecesaria. Las malas condiciones de trabajo figuran entre las principales causas productoras de tiempo improductivo por deficiencias de dirección. No solo se pierde tiempo, sino que se orina una proporción excesiva de trabajo defectuoso. Las condiciones de trabajo tienen la tabla: orden y limpieza, iluminación, temperatura, acondicionamiento climático, ruido y vibraciones. Orden y limpieza. La limpieza es la primera condición esencial para proteger la salud de los trabajadores y normalmente cuesta poco. Orden. El orden favorece la productividad y ayuda a reducir el número de accidentes. La falta de orden y limpieza en el lugar de trabajo crea un problema. Por un lado, disminuye la eficiencia y por otro, prepara el escenario para los accidentes. Iluminación. La buena iluminación acelera la producción. Es esencial para la salud, seguridad y eficiencia de los trabajadores. Sin ella, sufrirá la vista de los trabajadores, aumentarán los accidentes y el desperdicio de material y disminuirá la producción. La iluminación adecuada depende de varios factores, partiendo de las características visuales de cada empleado, la velocidad de movimiento de los objetos, la precisión requerida por la tarea realizada, el detalle del trabajo, la distancia entre el ojo y los objetos y el contraste. En otras palabras, la iluminación en el trabajo difiere de las condiciones lumínicas habituales en reposo. Temperatura. Algunas de las actividades profesionales implican trabajar condiciones climáticas especiales. Los empleados pueden estar expuestos a ambientes fríos o calientes, cámaras frigoríficas, hornos, etc. Utilizar sistemas de ventilación y refrigeración. Hidratarse continuamente. Prevención, ropa de trabajo especial, control del tiempo de exposición. Acondicionamiento climático. Se habla de acondicionamiento de aire cuando se intenta lograr que una habitación presente una condición ambiental confortable. El proceso consiste en calentar o enfriar el aire para regular la temperatura.
el aparato que se encarga de desarrollar esta tarea se conoce como equipo de aire acondicionamiento. Ruido y vibraciones. Entre los riesgos laborales que están expuestos los trabajadores, el ruido es uno de los más frecuentes y sin embargo de los menos temidos. Las lesiones profesionales los accidentes son más espectaculares que la enfermedad profesional. Debido a su aparición de forma progresiva y su reflejo en datos infieren a la realidad. Un espectro de vibración es una imagen de cálculo de los datos que nos muestra los datos de frecuencia amplitud. La frecuencia ayuda a determinar el volumen de la vibración, mientras de la amplitud ayuda a determinar la severidad del problema. Un incremento en el nivel de frecuencia indica un cambio del mecanismo, bandas flojas, grietas en la estructura, daños en los rodamientos, desbalanceo, desgaste excesivo de piezas. Para concluir, saber que crear condiciones laborales es un punto importante que permitan a los trabajadores ejecutar sus tareas sin fatiga innecesaria. Si el trabajador se encuentra en un ambiente grato, en condiciones higiénicas, sin experimentar frío, con una iluminación adecuada y con el menor ruido posible, disminuye considerablemente su fatiga. Los riesgos de trabajos tendría un mayor tiempo productivo y un porcentaje bajo de trabajo defectuoso. Luego, el ambiente de trabajo tiene una importancia en la producción. Es porque un ingeniero, cuando quiere mejorar métodos de trabajo o aumentar la productividad en una empresa, debe revisar el ambiente de trabajo, eliminando los riesgos de trabajo y poniendo los trabajos en un ambiente limpio, ordenado, de buena temperatura y de una iluminación eficiente para la salud, seguridad y eficiencia de los trabajadores. Muchas gracias.